En aquella tarde de agosto, cuando el calor se adhería a la piel como un manto invisible, Valentina González cruzaba la plaza principal de Santa Cruz con paso elegante y decidido. Sus tacones resonaban contra el empedrado, marcando el ritmo de una vida privilegiada que jamás imaginó tener. El destino, sin embargo, tenía preparada una sorpresa que sacudiría los cimientos de su existencia. Fue entonces cuando lo vio, sentado en un banco desgastado por el tiempo y la indiferencia. Felipe Guzmán, otrora el amor de su juventud, su exnovio, ahora convertido en un despojo humano, con la barba descuidada y la ropa hecha jirones. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse, como si el universo contuviera la respiración ante el reencuentro de dos almas que una vez se pertenecieron. Valentina se acercó con cautela, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Felipe, murmuró, casi temiendo que fuera una ilusión. El hombre alzó la vista, y en sus ojos cansados brilló un destello de reconocimiento. Valentina, respondió con voz ronca, ¿eres tú realmente? La conversación fluyó como un río que encuentra su cauce después de años de sequía. Hablaron de los viejos tiempos en la universidad, de sueños truncados y caminos divergentes. Felipe le contó sobre su descenso a la miseria, víctima de malas decisiones y circunstancias adversas. Valentina escuchaba, conmovida, sintiendo que una parte de ella, enterrada bajo años de lujo y frivolidad, volvía a la vida. Mientras compartían recuerdos y confidencias, ninguno de los dos notó la figura que se acercaba con paso firme y mirada tormentosa. Antonio Vega, el esposo de Valentina, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia creciente. ¿Quién era ese vagabundo que hablaba con tanta familiaridad con su esposa? El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios coloniales cuando Antonio decidió intervenir. Se acercó con una sonrisa forzada, colocando una mano posesiva sobre el hombro de Valentina. «Querida, ¿no me presentas a tu amigo?», dijo con un tono que destilaba veneno. Valentina, sobresaltada, intentó explicar la situación, pero las palabras se atropellaban en su boca. Felipe, por su parte, se puso de pie con dificultad, enfrentando la mirada desafiante de Antonio. El aire se volvió denso, cargado de tensión y secretos a punto de ser revelados. En ese momento, mientras el cielo se teñía de tonos púrpura y naranja, los tres protagonistas de esta historia se encontraban en una encrucijada del destino. Ninguno podía imaginar las consecuencias que aquel encuentro fortuito desencadenaría, ni los giros inesperados que el futuro les deparaba en las calles de Santa Cruz, donde el pasado y el presente se entrelazaban como hilos en un tapiz intrincado y misterioso. El amanecer llegó a Santa Cruz con una bruma espesa que se arrastraba por las calles empedradas, como si quisiera ocultar los secretos que la noche había dejado al descubierto. Antonio no había dormido, su mente era un torbellino de celos y sospechas. Valentina, a su lado, fingía un sueño que no llegaba, reviviendo en su mente el encuentro con Felipe. Esa mañana, Antonio decidió actuar. Con la determinación de un cazador que ha avistado a su presa, salió temprano, dejando a Valentina sumida en un inquieto sueño. Sus pasos lo llevaron de vuelta a la plaza, donde encontró a Felipe acurrucado en el mismo banco, como si no se hubiera movido desde el día anterior. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Antonio se acercó. «Felipe, ¿verdad? Mi esposa me habló de ti», dijo, extendiendo una mano que Felipe dudó en estrechar. La conversación que siguió fue un baile de cortesía forzada y preguntas veladas, mientras Antonio buscaba el momento oportuno para ejecutar su plan. Fue entonces cuando, con un movimiento tan sutil como el aleteo de una mariposa, Antonio dejó caer su billetera junto al banco. Se despidió apresuradamente, fingiendo una urgencia repentina, y se alejó unos metros antes de volver sobre sus pasos, fingiendo buscar algo en sus bolsillos. «Mi billetera», exclamó con fingida sorpresa, mirando acusadoramente a Felipe. «Estaba aquí hace un momento». «¿La has visto?». Felipe, confundido, negó con la cabeza, pero Antonio ya estaba registrando los alrededores con creciente agitación.
La escena atrajo la atención de los transeúntes, y pronto un pequeño grupo se había formado alrededor de ellos. Antonio, interpretando el papel de víctima indignada, comenzó a acusar abiertamente a Felipe, su voz elevándose por encima del murmullo de la multitud. Felipe, aturdido por la rapidez con que la situación se había deteriorado, intentaba defenderse, pero sus palabras se perdían en el clamor creciente. Fue en ese momento cuando Valentina apareció, atraída por el alboroto. Sus ojos se abrieron con horror al comprender lo que estaba sucediendo. Antonio, basta, gritó, abriéndose paso entre la gente. Felipe no haría algo así. Debe haber un malentendido. Pero Antonio, cegado por los celos y su propia trampa, insistía en registrar a Felipe, quien, resignado, se dejaba hacer. El tiempo pareció detenerse cuando la mano de Antonio emergió del bolsillo de Felipe, sosteniendo triunfalmente la billetera. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Valentina miró a Felipe, con incredulidad y dolor reflejados en sus ojos. Pero Felipe, en un acto de dignidad que sorprendió a todos, se irguió y miró directamente a Antonio. La encontré en el suelo, dijo con voz firme. Iba a devolvértela. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos hombres comprendieron que estaban enzarzados en una batalla que trascendía la simple posesión de una billetera. Valentina, percibiendo la tensión subyacente, intervino una vez más. Vamos a casa, dijo, tomando a Antonio del brazo. Esto ha sido un malentendido. Mientras se alejaban, Valentina miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de Felipe en una promesa silenciosa de que esto no terminaría así. La multitud comenzó a dispersarse, dejando a Felipe solo una vez más. Pero algo había cambiado. En el aire flotaba la sensación de que esta historia apenas comenzaba, y que las calles de Santa Cruz serían testigos de muchos más capítulos por venir. El sol de mediodía caía implacable sobre Santa Cruz, convirtiendo las calles en un horno de asfalto y piedra. En la mansión de los Vega González, el silencio era tan espeso como el calor. Valentina, sentada en el borde de la cama, observaba a Antonio pasearse como un león enjaulado. No puedo creer que defiendas a ese vagabundo, dijo Antonio, con su voz cargada de desprecio. Valentina levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación que Antonio nunca había visto antes. Felipe no es un ladrón, dijo con voz calmada pero firme. Lo conozco, Antonio. Algo no cuadra en toda esta situación. Se puso de pie, acercándose a su esposo con pasos decididos. De hecho, creo que deberíamos ayudarlo. Antonio la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Ayudarlo? ¿Estás loca? Ese hombre intentó robarnos. Pero Valentina no se amilanó. Piénsalo, insistió. ¿Y si le diéramos trabajo en la empresa? Así podríamos mantenerlo cerca, vigilarlo si quieres. Y si realmente necesita ayuda, estaríamos haciendo lo correcto. La propuesta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Antonio la consideró, su mente trabajando a toda velocidad. Veía una oportunidad de mantener a su enemigo cerca, de vigilar cada uno de sus movimientos. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Está bien, accedió finalmente. Pero será bajo mis condiciones. Esa misma tarde, Valentina regresó a la plaza. Encontró a Felipe en el mismo banco, su figura solitaria recortada contra el atardecer. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. Felipe, lo llamó suavemente. Él alzó la vista, y por un momento, Valentina vio al joven del que se había enamorado años atrás. Tengo una propuesta para ti. Le explicó la oferta de trabajo, observando cómo la incredulidad daba paso a la esperanza en los ojos de Felipe. ¿Por qué?, preguntó él, su voz ronca por la emoción. Después de lo de esta mañana. Valentina tomó su mano, un gesto que no pasó desapercibido para los curiosos que pasaban. Porque creo en las segundas oportunidades, respondió simplemente.
Mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las sombras. Antonio, con los puños apretados y la mandíbula tensa, veía cómo su plan tomaba forma. Pero en su obsesión por controlar la situación, no podía prever las consecuencias que sus acciones desencadenarían. En las oficinas de la empresa Vega González, una mujer revisaba documentos con ojo crítico. Lucía, la asistente de Antonio y su amante secreta, sentía que algo estaba cambiando. El aire estaba cargado de una electricidad que presagiaba tormenta. Cuando Antonio entró en la oficina esa noche, Lucía supo inmediatamente que algo había sucedido. «Tendremos un nuevo empleado», anunció él, su voz fría como el acero. «Un viejo amigo de Valentina». Lucía entendió al instante. Sus ojos se encontraron con los de Antonio, y en ese momento, ambos supieron que su secreto estaba en peligro. El juego había cambiado, y ahora tendrían que ser más cuidadosos que nunca. Mientras tanto, en las calles de Santa Cruz, Felipe caminaba con paso ligero, sintiendo que por primera vez en años, tenía una oportunidad real de cambiar su vida. No podía saber que estaba entrando en un nido de víboras, donde cada sonrisa ocultaba un colmillo y cada palabra amable podía ser un veneno disfrazado. El edificio de Industrias Vega González se alzaba imponente en el centro financiero de Santa Cruz, sus ventanas de cristal reflejando el cielo azul de una mañana que prometía cambios. Felipe, vestido con un traje prestado que le quedaba grande en más de un sentido, cruzó las puertas giratorias con una mezcla de aprensión y esperanza. La oficina bullía de actividad, ejecutivos y secretarias moviéndose como hormigas en un hormiguero de mármol y acero. Felipe se sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo que alguna vez soñó pero que ahora le resultaba ajeno. Fue Valentina quien lo recibió, su sonrisa cálida contrastando con las miradas frías y curiosas de los empleados. «Bienvenido a tu primer día», dijo ella, guiándolo hacia los ascensores. «Trabajarás en el departamento de logística. Es un buen lugar para empezar». Mientras subían, Felipe no pudo evitar notar la forma en que Valentina evitaba su mirada directa, como si temiera que alguien pudiera leer en sus ojos una historia que prefería mantener oculta. El ascensor se detuvo en el piso 15, y las puertas se abrieron a un mundo de cubículos y el constante tecleo de computadoras. Antonio los esperaba, su postura rígida y su sonrisa forzada. Felipe saludó con una frialdad apenas disimulada. «Espero que estés listo para trabajar duro. Aquí no toleramos la holgazanería». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. Felipe asintió, consciente de que cada movimiento suyo sería escrutado. Fue entonces cuando notó a la mujer que estaba junto a Antonio. Lucía, la asistente, lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. Felipe se sumergió en su trabajo, determinado a demostrar su valía. Pero la atmósfera en la oficina era pesada, cargada de tensiones no dichas y miradas sospechosas. Antonio aparecía de improviso, revisando su trabajo con ojos de halcón, buscando el más mínimo error. Una tarde, mientras Felipe organizaba unos archivos, escuchó voces airadas provenientes de la oficina de Antonio. La puerta estaba entreabierta, y sin querer, se convirtió en testigo de una escena que no debería haber presenciado. «Tenemos que ser más cuidadosos», susurraba Lucía con urgencia. «Si Valentina descubre lo que estamos haciendo con los fondos de la empresa». «No lo hará», la cortó Antonio. «Además, ¿quién va a creerle a ese vagabundo si dice algo?» Felipe se quedó petrificado, su mente procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estaban robando a la empresa? ¿A Valentina? El sonido de pasos acercándose lo sacó de su estupor. Rápidamente, fingió estar absorto en su trabajo cuando Antonio salió de la oficina, seguido de cerca por Lucía. «¿Todo bien, Felipe?», preguntó Antonio, su voz destilando falsa preocupación. «Todo en orden, señor», respondió Felipe, consciente de que su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo.
Esa noche, mientras las luces de Santa Cruz parpadeaban como estrellas caídas, Felipe caminaba por las calles, su mente un torbellino de dudas y decisiones. ¿Debería contarle a Valentina lo que había escuchado? ¿Lo creería? Y si lo hacía, ¿qué consecuencias tendría para él? En la mansión Vega González, Valentina miraba por la ventana, su reflejo superpuesto a las luces de la ciudad. Sentía que algo estaba cambiando, que una tormenta se avecinaba. Pero no podía imaginar la magnitud de los secretos que pronto saldrían a la luz, ni cómo estos secretos transformarían para siempre las vidas de todos los involucrados. La noche caía sobre Santa Cruz como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces titilantes de la ciudad. En la oficina de Antonio, las sombras se alargaban, creando un escenario perfecto para conspiraciones y secretos. Lucía se inclinaba sobre el escritorio, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y preocupación. Antonio, ese vagabundo está husmeando demasiado, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido del aire acondicionado. Lo he visto merodeando cerca de los archivos financieros. Antonio se pasó una mano por el rostro, la fatiga y la tensión evidentes en cada línea de su expresión. Tendremos que hacer algo al respecto, murmuró, más para sí mismo que para Lucía. No podemos permitir que arruine todo por lo que hemos trabajado. Mientras tanto, en el otro extremo del edificio, Felipe se quedaba hasta tarde, fingiendo trabajar en informes atrasados. En realidad, estaba recopilando pruebas, pequeños fragmentos de información que, juntos, pintaban un cuadro de corrupción y engaño que hacía que se le revolviera el estómago. El silencio de la noche fue roto por el sonido de tacones acercándose. Felipe levantó la vista para ver a Valentina entrando en la oficina, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Felipe, dijo en voz baja, acercándose a su escritorio. Necesito hablar contigo. En privado. Salieron al balcón, el aire fresco de la noche un bálsamo para sus nervios tensos. Valentina miró a la ciudad que se extendía bajo ellos, buscando las palabras adecuadas. Algo no está bien en la empresa, comenzó, su voz apenas un susurro. Los números no cuadran, y Antonio ha estado actuando de manera extraña. Felipe sintió que el corazón le daba un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo y esperando a partes iguales. Valentina, dijo con cautela, hay algo que debes saber. Y así, bajo el cielo estrellado de Santa Cruz, Felipe comenzó a desenredar la madeja de mentiras y engaños que había descubierto. Valentina escuchaba, su rostro pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una fría determinación. Necesitamos pruebas concretas, dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Si lo que dices es cierto, no solo están robando de la empresa, sino que están poniendo en riesgo el futuro de cientos de empleados. Mientras hablaban, no se percataron de la figura que los observaba desde las sombras del pasillo. Lucía, con los ojos entrecerrados y los puños apretados, había escuchado lo suficiente. Se deslizó silenciosamente de vuelta a la oficina de Antonio, su mente ya tramando cómo adelantarse a esta amenaza inesperada. En la oficina, Antonio levantó la vista cuando Lucía entró, notando inmediatamente la urgencia en sus movimientos. Tenemos un problema, anunció ella sin preámbulos. El vagabundo lo sabe todo, y le está contando a Valentina en este momento. El rostro de Antonio se endureció, una máscara de fría determinación reemplazando su habitual expresión de superioridad. Entonces, dijo lentamente, cada palabra cargada de amenaza, tendremos que asegurarnos de que nadie crea una sola palabra de lo que diga. Mientras la noche avanzaba, los protagonistas de este drama se movían como piezas en un tablero de ajedrez, cada uno planeando su próximo movimiento. En las calles de Santa Cruz, ajenas a la tormenta que se avecinaba, la vida continuaba su curso, ignorante de los secretos y traiciones que pronto saldrían a la luz, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados. El amanecer llegó a Santa Cruz con una bruma espesa que se arrastraba por las calles, como si la ciudad misma intentara ocultar los secretos que bullían en su interior.
En las oficinas de Industrias Vega González, Antonio y Lucía se reunieron antes que nadie, sus rostros tensos por la falta de sueño y la urgencia de su situación. Tenemos que actuar rápido, dijo Antonio, su voz un susurro áspero en la oficina aún en penumbras. Si Felipe logra convencer a Valentina, todo por lo que hemos trabajado se vendrá abajo. Lucía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. Tengo una idea, dijo, inclinándose hacia adelante. Podemos hacer que parezca que Felipe ha estado robando de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Nadie cuestionará la palabra de un ejecutivo contra la de un ex vagabundo. Antonio sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Perfecto. Pon el plan en marcha inmediatamente. Mientras tanto, Felipe llegaba a la oficina, su mente aún dando vueltas por la conversación de la noche anterior con Valentina. Se sentía como si caminara sobre una cuerda floja, consciente de que cualquier paso en falso podría ser desastroso. La mañana transcurrió con una tensión palpable en el aire. Felipe notaba las miradas furtivas de sus compañeros, el silencio que caía cuando entraba en una habitación. Algo había cambiado, pero no podía precisar qué. Fue cerca del mediodía cuando todo estalló. Antonio irrumpió en la oficina principal, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Felipe, rugió, haciendo que todos se voltearan. A mi oficina, ahora. Con el corazón martilleando en su pecho, Felipe siguió a Antonio, consciente de las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda. En la oficina, Lucía ya esperaba, su expresión una mezcla de triunfo y falsa preocupación. Explica esto, exigió Antonio, arrojando un fajo de papeles sobre el escritorio. Felipe los miró, confundido. Eran registros financieros, alterados para mostrar pequeñas pero consistentes sustracciones de fondos, todas vinculadas a su nombre. Yo no, balbuceó Felipe, su mente trabajando a toda velocidad para entender lo que estaba sucediendo. Esto es un error. Yo nunca haría eso. Un error, interrumpió Lucía, su voz destilando falsa compasión. Felipe, las pruebas son claras. ¿Cómo pudiste hacer esto después de que te dimos una oportunidad? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Valentina entró, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Es cierto?, preguntó, sus ojos fijos en Felipe. ¿Has estado robando de la empresa? Felipe sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Miró de Valentina a Antonio, a Lucía, consciente de la trampa en la que había caído. No, dijo finalmente, su voz encontrando fuerza en la verdad. Esto es una mentira. Antonio y Lucía son los que han estado robando de la empresa. Yo los escuché, tienen un plan. Suficiente, gritó Antonio, golpeando el escritorio con el puño. No solo eres un ladrón, sino que ahora intentas difamarnos. Guardias, llévenselo. Mientras dos guardias de seguridad entraban para escoltarlo fuera, Felipe miró a Valentina, suplicante. Tienes que creerme, dijo. Recuerda lo que hablamos anoche. Esto es exactamente lo que temíamos. Por un momento, vio duda en los ojos de Valentina. Pero antes de que pudiera decir algo más, fue arrastrado fuera de la oficina, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y secretos a punto de explotar. En las calles de Santa Cruz, la noticia se extendió como un incendio. El exvagabundo que había recibido una segunda oportunidad, ahora acusado de robar a sus benefactores. Pero en la mente de Valentina, las piezas comenzaban a encajar y una resolución se formaba. La verdad saldría a la luz, sin importar el costo. El sol se ponía sobre Santa Cruz, tiñendo el cielo de tonos carmesí y oro, como si la ciudad misma sangrara por las mentiras y traiciones que se habían desatado. En la mansión Vega González, Valentina se paseaba inquieta por el estudio, su mente un torbellino de dudas y sospechas. Las palabras de Felipe resonaban en su cabeza, mezclándose con fragmentos de conversaciones pasadas y detalles que antes había pasado por alto.
Algo no cuadraba en la historia de Antonio y estaba decidida a descubrir la verdad. Con determinación, se sentó frente a la computadora y comenzó a revisar en los archivos de la empresa. Horas pasaron mientras Valentina se sumergía en un mar de números y transacciones, buscando el hilo que desenredaría toda la madeja de mentiras. Fue cerca de la medianoche cuando lo encontró. Un patrón de transferencias ocultas, cuidadosamente camufladas, pero innegablemente presentes. Con manos temblorosas, Valentina imprimió los documentos, la evidencia que exoneraría a Felipe y expondría la verdadera naturaleza de Antonio y Lucía. Mientras tanto, en una celda de la comisaría local, Felipe miraba por la pequeña ventana enrejada, su mente repasando una y otra vez los eventos que lo habían llevado a este punto. No podía evitar pensar en la ironía de su situación, había pasado de vagabundo a ejecutivo y de vuelta a prisionero en cuestión de semanas. Fue el sonido de tacones acercándose lo que lo sacó de sus pensamientos. Valentina apareció frente a su celda, su rostro una mezcla de determinación y remordimiento. «Tenías razón», dijo sin preámbulos, su voz apenas un susurro. «Lo descubrí todo. Antonio y Lucía han estado robando de la empresa durante años». Felipe se levantó, acercándose a los barrotes. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz ronca por las horas de silencio. «Ahora», respondió Valentina, sus ojos brillando con una fiereza que Felipe no había visto antes, «vamos a hacer justicia». La mañana siguiente amaneció con una tormenta, como si el cielo mismo quisiera lavar las calles de Santa Cruz de todas sus mentiras. En las oficinas de Industrias Vega González, el caos reinaba. Policías entraban y salían, llevando cajas de evidencia. Antonio y Lucía, esposados, eran escoltados fuera del edificio bajo la mirada atónita de los empleados. Valentina estaba de pie en la recepción, Felipe a su lado, ambos observando cómo se desarrollaba la escena. Cuando Antonio pasó frente a ellos, se detuvo, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y derrota. «¿Cómo pudiste?», escupió, mirando a Valentina. «Después de todo lo que hice por ti, por nosotros». Valentina lo miró, su voz firme cuando respondió, «Lo que hiciste fue por ti, Antonio. Nunca por nosotros». Mientras los policías se llevaban a Antonio y Lucía, un silencio cayó sobre el lobby. Los empleados miraban a Valentina y Felipe, esperando una explicación, una dirección, algo que diera sentido al caos que acababan de presenciar. Valentina tomó una respiración profunda y se dirigió a la multitud. «Sé que todos tienen preguntas. Les prometo que tendrán respuestas. Pero por ahora, lo más importante es que sepan que la empresa está a salvo. Hemos descubierto y detenido un fraude masivo, y a partir de hoy, trabajaremos juntos para reconstruir y fortalecer Industrias Vega González». Mientras hablaba, Felipe la observaba, admirando su fuerza y resolución. En ese momento, entendió que el destino los había reunido no solo para redescubrir un viejo amor, sino para forjar un nuevo futuro, uno basado en la verdad y la integridad. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, y un rayo de sol se filtraba entre las nubes, como una promesa de días mejores por venir. Los meses siguientes a la caída de Antonio y Lucía fueron un torbellino de cambios para Industrias Vega González y para todos los involucrados. Santa Cruz bullía con los rumores y las especulaciones, pero dentro de las paredes de la empresa se gestaba una silenciosa revolución. Valentina, ahora al frente de la compañía, trabajaba incansablemente para restaurar la confianza de los empleados y los inversores. Felipe, exonerado de todos los cargos, se había convertido en su mano derecha, aportando una perspectiva única nacida de sus experiencias tanto en la calle como en los altos círculos empresariales. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba de oro los edificios de la ciudad, Valentina y Felipe se encontraban en la azotea de la empresa, contemplando el horizonte. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Valentina, una leve sonrisa jugando en sus labios. Felipe negó con la cabeza. «Ni en mis sueños más locos», respondió, su voz teñida de asombro y gratitud. «Hace unos meses, mi hogar era un banco de plaza.
Ahora eres parte integral de una de las empresas más importantes de Santa Cruz, completó Valentina. Y mucho más que eso. Se miraron, y en ese instante, las barreras del tiempo y las circunstancias parecieron desvanecerse. Eran de nuevo aquellos jóvenes universitarios, llenos de sueños y promesas, pero ahora con la sabiduría que solo las pruebas y tribulaciones pueden otorgar. Sabes, comenzó Felipe, su voz suave pero firme, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Algo que aprendí en mis años en la calle, y que se reforzó con todo lo que hemos vivido. Valentina lo miró expectante, animándolo a continuar. La gente suele juzgar basándose en apariencias, en circunstancias. Piensan que porque alguien vive en la calle, o porque no le fue bien en la vida, debe ser una mala persona. Pero la verdad es que la bondad, la integridad, no tienen nada que ver con la riqueza o la posición social. Valentina asintió, sus ojos brillando con comprensión y emoción contenida. Tienes razón. Y tú eres la prueba viviente de eso, Felipe. Tu fuerza, tu honestidad son las que nos salvaron a todos. Se acercaron más, sus manos entrelazándose casi sin pensarlo. Abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al momento de quietud y revelación que se desarrollaba en lo alto. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Felipe, su mirada fija en el horizonte, pero su mente claramente en el futuro que se extendía ante ellos. Valentina sonrió, una sonrisa llena de esperanza y determinación. Ahora, construimos. No solo la empresa, sino algo más. Algo basado en la verdad, en la compasión, en la comprensión de que cada persona, sin importar su pasado o su presente, merece una oportunidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían reflejar la calidez que crecía entre ellos. En ese momento, tanto Valentina como Felipe supieron que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, de un amor renacido que había sobrevivido a las pruebas del tiempo y la adversidad. Mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular de Santa Cruz, Valentina y Felipe se quedaron allí, en silencio, contemplando no solo la ciudad que se extendía bajo sus pies, sino el futuro que ahora, juntos, estaban listos para construir. Si te ha encantado esta historia, no olvides compartirla y suscribirte al canal para no perderte las siguientes historias realistas.